¿Crees que la historia de Sansón fue una mitología o sucedió de verdad? Cuando éramos niños veíamos mucho la película de Sansón, siempre pasaban en la Semana Santa y existía este misticismo de que si Sansón se cortaba el cabello perdía su fuerza. Y tal vez muchas personas no creen en la historia de Sansón, pero la historia de Sansón es verídico. La historia de Sansón es una historia tremenda, es una historia de poder y de autoridad. Es una historia como ninguna otra en la Biblia. La historia de Sansón se narra en el libro de los jueces. La madre de Sansón no podía tener hijos, era una mujer estéril. Y estando ella un día, el ángel del Señor se le aparece y le da una palabra. Le dice que ella va a tener un hijo y que este hijo iba a ser nazareo. ¿Qué significa nazareo? Nazareo no es nazareno. Nazareno proviene de un lugar, o sea, de Nazaret. Ahora, la palabra nazareo es un voto que una persona hacía con Dios, o es un voto que una pareja dedicaba a su hijo para Dios. ¿Y qué incluía? Un nazareo no podía beber vino, un nazareo tenía que ser totalmente fiel y dedicado a Dios, ¿verdad? Un nazareo no tenía que cortarse el cabello hasta el tiempo señalado. En el caso de Sansón, él no escogió ser nazareo, Dios mismo le escogió. Muchas veces cuando nosotros escogemos servir al Señor, dedicar nuestra vida al Señor, muchas veces nosotros podemos romper nuestras alianzas, pero cuando Dios nos escoge a nosotros no hay elección, tenemos que ser fiel a Dios. Y Dios escogió a Sansón para ser un nazareo. Y había ciertas reglas que hacer, como ya les había dicho. Sansón no podría probar de la vid, o sea, de todo lo que provenía de las uvas, él no podía probar. Él no tenía que beber sidra, él no tenía que tocar cosas inmundas. Él no podía mezclarse con otras mujeres, digamos así. Él tenía que ser fiel a Dios. Tenía que tener, si en el día en que se casara tenía que ser un matrimonio santo, no tenía que fornicar. Y por sobre todo, el más famoso, no podía cortarse el cabello. Porque este es un voto de los nazareos que está escrito en el libro de las leyes que Dios había dejado para ellos. Y Sansón no escogió ser nazareo. Dios escogió a Sansón como nazareo. Qué tremendo. Cuando Dios nos escoge para cumplir una misión. Dios escogió a Sansón como nazareo. Bueno, la historia se remonta en el antiguo Israel. Después de la toma de la tierra de Canaán, se pasan varios años y el pueblo de Israel se aparta de Dios. El pueblo de Israel no destruye a las naciones que Dios había dicho para destruir. Estas naciones que quemaban a sus hijos con fuego solo para adorar a su Dios, que hacían ritos, que hacían sacrificios, crueldades para poder adorar a sus divinidades. E Israel se había mezclado con este pueblo que Dios les había dicho que no tenían que mezclarse. Y llega un tiempo en que ellos no tienen un rey. En esta época ellos no tenían un rey. Ellos vivían sin sistema, literalmente. Vivía conforme cada uno quisiese vivir su vida. No había reglas, no había leyes, no había nada de esto. Ellos vivían conforme su propia voluntad porque no había reyes. Pero Dios siempre levantaba un juez. Cuando ellos se sentían oprimidos, cuando las naciones venían y los atacaban, que porque Dios permitía esto, porque ellos pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios, adorando imágenes, adorando a otros dioses y ofreciendo sacrificios a otros dioses. Entonces Dios también se apartó de ellos. Porque cuando uno no quiere nada con alguien, lo que hace es apartarse. Entonces esto fue lo que sucedió. Y Sansón fue uno de los jueces que Dios levantó, porque Dios levantó muchos jueces durante 400 años. Ellos vivieron una vida rotativa, un círculo vicioso. Entonces, Sansón fue uno de estos jueces que fue levantado para liberar al pueblo de Israel de los filisteos, porque los filisteos atacaban a Israel. Los filisteos empobrecían al pueblo de Israel, los marginaban y los oprimían. Entonces se necesitaba levantar a un hombre diferente, a un hombre con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque no había ejército, porque ya les dije que no había reyes, no había ejército, no había hombres que pudiesen luchar por Israel para defender su propia nación, ya que cada uno vivía conforme querían. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios levanta a este hombre y lo consagra como un nazareo. Pero para que él tenga toda esta fuerza que las películas muestran, y él tenía toda esta fuerza. ¿Por qué? Porque Dios había puesto un poder diferente en él. Cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, él tenía una fuerza sobrehumana para poder pelear contra estos filisteos. Entonces él muchas veces mataba a 1000 hombres de una vez. Él muchas veces peleaba y vencía a un ejército entero porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero ¿qué es lo que pasó con Sansón? ¿Cuál es su historia? Sansón tenía prohibido varias cosas, como les había dicho, solo que él no respetaba eso. Solo que su problema es que él hacía todo lo que no tenía que hacer. Un día, de visita hacia la casa de su novia, que era una filistea con quien ella no tenía que mezclarse, con quien él no tenía que mezclarse, él se estaba yendo y mató a un león que salió a su encuentro. Después de varios días pasó por el mismo lugar y se juntó dentro del león un enjambre de abejas, y eso produjo miel, y él agarró de miel, probó de la miel y le trajo a su mamá y a su papá de esa misma miel. Y eso era prohibido para él porque era una cosa inmunda. Él no tenía que tocar en animal muerto porque él era nazareo a Dios. Después él no tenía que probar de vino, él no tenía que envolverse en fornicaciones. ¿Y qué es lo que él hacía? ¿Qué
siempre hacía eso, que él siempre se envolvía con varias mujeres, dormía con prostitutas. Entonces él se ensuciaba a sí mismo, porque la palabra de Dios dice que cuando nos juntamos en relación, teniendo relación con otras personas, somos una carne. Y si te juntas con una prostituta, también sos una carne. Entonces imagínate Sansón siendo una carne con muchísimas mujeres. Siempre va a sacar un pedazo de él. Él deshonraba a Dios, no solamente desobedeciendo su don, su llamado, que era ser nazareo, sino que pasando por encima de sus mandamientos donde dice no fornicarás. Y el último de Sansón fue Dalila. Él tenía una relación con Dalila, solo que Dalila era una mujer muy engañosa. Dalila hacía por dinero las cosas. ¿Y qué pasó? Que Sansón se enamoró de Dalila. Y cuando él no aguantó más, dice que su alma se redujo en gran tristeza, en gran angustia. Le confesó por qué él tenía esa gran fuerza. Porque todos querían saber por qué Sansón tenía esa fuerza, cómo podemos destruirlo. Porque el enemigo siempre va a estar buscando cómo destruirte. El enemigo siempre va a buscar tu punto débil, cómo puede destruirte. Por eso dice la palabra de Dios que el enemigo es como un león feroz, rodando alrededor de nosotros, sabiendo cuál es nuestro punto débil y en qué momento puede atacarnos. Y Dalila era este león feroz, esta leona feroz que estaba rodando a Sansón. Y Sansón le descubrió todo su corazón y le dijo: yo soy nazareo a Dios. Y Sansón pensó que él podría vencer nuevamente a los filisteos. Pero hay algo muy triste, yo creo que uno de los pasajes más tristes del libro de los jueces, en Jueces 16:20, en donde dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no sabía que Dios ya se había apartado de él. Sansón no sabía que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Porque anteriormente Sansón mataba un león, comía de una cosa inmunda, venían los filisteos y él tenía nuevamente fuerza. Anteriormente Sansón se acostaba con una prostituta, venían sus enemigos y él tenía nuevamente fuerza. Pero llega un tiempo en que el Espíritu de Dios se entristece y se aparta de nosotros. No podemos estar un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No podemos tener una parte de nuestro corazón con Dios y una parte de nuestro corazón con el mundo. No se puede servir a dos señores. Jesús ya lo decía. Entonces Sansón se encontró con que los filisteos vinieron, le ataron, le cortaron su cabello y le sacaron sus ojos. Y él perdió su fuerza. No porque le cortaron su cabello, sino porque Dios se apartó de él. Porque él jugaba demasiado con las cosas santas. Él no valoró el don que él tenía. Sansón nos enseña que si no valoramos el don que Dios ha puesto a nosotros, si nosotros vivimos en el mundo de los pecados, si somos amigos del mundo, y cuando digo amigos del mundo no me refiero a personas, sino del pecado, de la suciedad, de la inmundicia, si no nos santificamos, si no amamos lo que Dios nos ha dado, ciertamente el enemigo nos sacará nuestros ojos, no literalmente, sino espiritualmente. Seremos ciegos, tendremos un corazón entenebrecido y no tendremos un discernimiento espiritual que venga del Espíritu Santo. Y no, Sansón no nos enseña que la unción está en el cabello, no nos enseña que el poder de Dios está en nuestro cabello, no nos enseña nada de estas cosas. Nos enseña que hay votos que tal vez nosotros mismos hemos hecho, Dios ha hecho en nuestras vidas, pero que si no cumple una de las partes, Dios no va a poder obrar en nuestras vidas. Si nosotros no cumplimos lo que Dios ha puesto en su palabra para nosotros no podemos vivir esa promesa. Muchas veces como cristianos tomamos demasiado como una parte mística el cabello. Muchas veces las personas piensan que cuando uno se corta el cabello se vuelve un Sansón de la vida. Más en la vida cristiana, por eso muchas personas tienen su cabello largo y es muy lindo. Pero el caso de Sansón, no era bueno que él se cortase el cabello. ¿Por qué? Porque era una ley del nazareo. Él era nazareo a Dios y una de las reglamentaciones que tenía era no cortarse el cabello. Pero nosotros no tenemos esa ley del nazareo, no tenemos ese voto del nazareo. Entonces hay ciertas cosas que en la Biblia explica y que tenemos que entender, tener discernimiento y tenemos que analizar cada situación a la luz de la palabra de Dios, no conforme nuestra mente vana e hinchada, como dice Pablo, sino tenemos que analizar cada palabra conforme las Escrituras. Y hay algo muy importante que una persona tiene que entender, que la Biblia fue escrita en el Medio Oriente y parte de Asia y Europa. ¿Y cómo es la cultura allá? Uno tiene que estudiar la cultura de esos países para que pueda entender y comprender lo que está escrito aquí. Porque aquí habla mucho de cultura, aquí habla mucho de eso.
Entonces tenés que entender cómo es que en esa época se manejaban para que puedas comprender un poco más de la palabra de Dios. Cuáles eran las leyes que eran regidos para el pueblo de Israel. Uno tiene que conocer para no caer en lazos, para no traer cosas a nuestras vidas que van a venir a ser cargas y tropezaderos. Porque Jesús dijo, venid a mí todos vosotros que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces muchas veces hay personas que quieren imponer cargas sobre otros, cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Pero Jesús ya mismo decía, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces espero que te haya gustado esta historia. Sansón nos enseña que tenemos que ser fieles a Dios, que tenemos que santificarnos para poder vivir lo extraordinario de Dios. Entonces yo a veces pienso que no existió un hombre como Sansón que luchara por su pueblo con su fuerza, que pudiera matar ejércitos enteros, aunque existieron muchos valientes que fueron los valientes de David. Pero Sansón fue algo diferenciado, fue un llamado tan genuino de Dios, lo que dice Jeremías, en el vientre de tu madre te conocí, ¿verdad? Desde el vientre de tu madre te conocí y te llamé y te di por profeta a las naciones. Fue eso lo que Dios hizo con Sansón. Su mamá no podía dar a luz porque era estéril, no podía embarazarse. Pero Sansón fue escogido como nazareo. Tuvo un llamamiento tan santo, tan maravilloso, que Dios mismo te escoja para ser diferente. Es algo tremendo. Pero Sansón no supo valorar. Que Sansón sea nuestro profesor de cómo valorar lo que Dios nos ha dado, de cómo buscar la santidad, porque Dios es santo y Él quiere eso, de cómo buscar la santidad para que podamos cumplir el llamado de Dios, de que podamos priorizar todo lo que Dios ha depositado en nosotros para servirlo, para mostrarle que nosotros también podemos cumplir ese llamado y ese propósito que el Señor ha puesto en nuestros corazones y en nuestras vidas. Sansón nos enseña que no se puede estar un pie en la iglesia y otro en el mundo, que no se puede jugar con las cosas de Dios porque un día la cuenta llega y las consecuencias son terribles. Y todo aquello que sembramos, eso vamos a cosechar. Eso nos enseña la historia de Sansón. Dios te bendiga y continúa estudiando la Biblia.